¿Y las abuelas qué hacen? Hola, ¿cómo están? De nuevo en nuestra cita semanal, como siempre, Sonia Jasso. Ana Gómez. Hoy hablaremos de un libro que nos ha impactado un poco. Se llama Rostros en la Oscuridad. Y este libro habla sobre migrantes. Bueno, de hecho, Anita, el título del libro se llama Migrantes. El colectivo. El colectivo es Rostros en la Oscuridad. En la oscuridad. Ajá. Ellos son los que hacen el trabajo, como si fuera una editorial, creo yo. No, ellos lo que hacen más bien es, en realidad son, podemos hablar un poco de la historia de ellos. Ellos iniciaron en una escuela que es CETIS, en el CETIS número 5, y empezaron dándoles hojas a los alumnos para que escribieran lo que quisieran, ¿no? Después, la directora de ese CETIS les ayudó a todavía no se llamaban Rostros en la Oscuridad, y entonces salían unos, no sé si llamarlos fascículos, pero eran 2 hojas con escritos de los alumnos, engrapadas, nada más. Dice Melchor López, que es uno de los integrantes y creo presidente del colectivo, el que lo organizaba, era maestro en el CETIS, y entonces ayudaba. Y esas 2 hojas o 3 hojas que hacían los trabajos les llamaron serendipity. Se llamaba serendipity, y pues era comprar las hojas y dárselas a los chicos y ya esos. Ellos siempre dicen que el proyecto editorial nació con Punch y Arrojo, nada más, porque no tenían nada. Después Melchor se fue a la universidad, empezó a dar clases en la universidad, y entonces en la UNAM, y ahí en filosofía y letras él inició de alguna manera a implantar ese mismo sistema que llevaba en el CETIS, pero se le fueron uniendo otros y se fue haciendo más grande, y entonces los directores de la facultad dijeron, bueno, vamos a hacer un tiraje de 300 volúmenes y vamos ejemplares y vamos a llevarlo a cabo. Pero vamos a llamar a todos los muchachos, quien quiera escribir, ¿no? Sepan o no sepan. Lo único que ellos no quieren es que todo eso que se escribe, todo ese material, no se quede guardado en cajas, sino que salgan a la luz. Entonces, por eso trabajan en esto. Yo, haciendo investigación, vi un video, no sé, creo que tú también lo viste, donde están en CCH Sur, donde están también... Hicieron una presentación e invitan a los chicos a que se integren a este colectivo y que escriban igual, ¿no? Y de ahí salen estos ejemplares, y ya se llama Rostros en la Oscuridad. Sí, ya deja de llamarse Serendipity. Bueno, pues sí, yo también hice la investigación y me pareció muy interesante la manera en que estaban trabajando. Yo al principio, cuando empecé a leer la novela o el libro, dije, bueno, es que son historias de gente común, ¿no? Y ellos, por un momento pensé que ellos mismos las escribían, pero no. No. La gente que se ha estado integrando al colectivo, como que los contratan o se adhieren a la dinámica, y ellos son los que van y entrevistan a las personas, ¿sí? Y ellos hacen la redacción. Por eso algunos títulos de las narraciones como que están muy bien armadas, ¿no? Y digo yo, pues la gente que se fue, digamos, en este caso que se llama Migrantes,
el libro que les estamos proponiendo hoy, van y entrevistan y ellos mismos van haciendo cada uno de los relatos. De los relatos. Solo le ponen el nombre de la persona que fue a la que entrevistaron. Claro. Y este proyecto es, digamos, se reúnen y dicen, bueno, ahora vamos a hablar de relatos nada más. Y entonces ven una comunidad que trate de cierto tema. En este caso fue migrantes, pero hay el de tianguis, hay el de los transvestis, hay de muchos temas. Ya se reúnen y hay dos personas que se proponen como coordinadoras. Exacto. Para que se arme esta obra. Y según ellos nos platican en el video que estás comentando, que tardan primero de organizarse, cuál va a ser el tema que van a tratar. Uh-huh. Después, quién se va a anexar al equipo para ir a hacer las entrevistas. Uh-huh. Y hay dos coordinadoras. En este caso de los migrantes, las coordinadoras son Isabel Sánchez y Carla Santamaría. Ellas son las encargadas de ir armando, de estar revisando los textos y después los llevan con una correctora de estilos que trabaja ahí mismo con ellos y después de 2 meses lo mandan a imprimir. Exacto. Después, pues ya en lo que regresa, el caso es que para que una obra de esta magnitud salga, tarda 6 meses. Y dicen, bueno, no, el problema no son los 6 meses. El problema es la distribución, es la etapa que dicen que es más dura y lo creo, ¿no? Imagínate, la otra vez que tuvimos el video de Keta, de nuestra querida amiga Keta, cómo ella se las ingenia, tiene que ir a donde se imprimen sus obras, luego tiene que estar yendo a hacer sus pláticas para ir mostrarles que el libro que acaba de producir. Entonces sí es un largo camino. O sea, cuando estaba leyendo dije, me acordé de ella, definitivamente. Sí, es un largo camino. Sí, y entonces hacen esto como una forma de hacer un método periodístico. Nadie quiere hacer un trabajo gratis. Pues no. ¿No? Y por mucho que el amor al arte pues no te permite andar haciendo, oye, ¿quién me va a pagar el camión para ir a dejarlo, no sé, a otra escuela o a una librería? Pues no es tan fácil. No es tan fácil. Y bueno, estas obras se han ido reproduciendo y afortunadamente han tenido buena recepción por parte de mucha gente. Y bueno, el costo es simbólico y hay incluso quienes donan material, donan algo económicamente, pues para hacer los traslados, para las personas que van a hacer las entrevistas, para el papel, para la impresión. Me parece que este colectivo pues da todavía mucho más que dar. Ahora sí valga la redundancia. Tiene mucho que dar todavía, pero oye, tenemos que hacer una pausa. A ver, ¿qué pasa? ¿Tú sabes por qué? Ándale. Bueno, pues esta pausa es para, si les está gustando el tema que estamos tratando hoy, que nos regalen un like, que se suscriban y que compartan. Muchas gracias. Y un comentario también. También. Sería muy valioso para nosotros. Muy. Tóquenle a la campanita para que cuando haya un nuevo video, la campanita tilín, les va a avisar. Así es. Bueno, y entonces ahora vayámonos a la temática de cada una de las narraciones. ¿A ti qué te pareció lo que tú leíste? A mí me pareció interesante, aunque ya yo he ido escuchando mucho sobre los migrantes, cómo padecen cuando tienen que irse. Ahora con perdón que lo diga, con esta invasión de gente de Guatemala y de todo lo que es el sudeste. De Venezuela, sobre todo. Del sudeste porque de América. Guatemala siempre los guatemaltecos siempre han ido y venido de México a Guatemala y de Guatemala a México. Eso ya es así como muy común, ¿no? Como que al menos la frontera que está en Tapachula no era tan conflictiva porque a veces venían a comprar ellos o los que vivían ahí iban a Guatemala. Era un toma y daca. El problema es ahora los
de más que se han sumado a los guatemaltecos, ¿no? Pues sí, también. Y he oído pues esas historias, ¿no? El problema de los migrantes, de cuando estaba este Trump, Wow. que cómo hizo sufrir a la gente cuando separó a los niños de los papás. Oye, bueno, el caso es que en este libro que les estamos recomendando, pues cada una de las narraciones es, parece la misma, pero es diferente, porque la gente que lo está narrando lo vive de una manera, eh, ¿cómo les diré? De emoción, de decir de tristeza, de decir de cansancio, de decir de frustración, ¿no? Muchos sentimientos. Muchos sentimientos encontrados. Eh, Hay una frase que me gustó mucho y que quiero mencionarla. Dice, buscando un mejor futuro en tierras, lenguajes y costumbres ajenas, solo con voluntad encontramos personas y encontramos personas con empatía. Esto de los migrantes no solo sucede, como aquí lo señalan, para la gente que va a Estados Unidos. También se habla de la gente del sur, de Sudamérica, que viene a México y que intenta llegar a los Estados Unidos. O incluso de mexicanos que se van a Canadá, como es el caso de una sobrina mía que se fue, y a mí me movió mucho esta situación. Hay una parte en uno de los cuentos en que dice que se sentía frustrado cuando él llega a Estados Unidos y dice, se los leo textualmente, dice, me sentía extraño, cansado, triste, nunca emocionado, porque sabía que no estaba en mi casa ni en mi país. Me aguanté las ganas de llorar. Yo quería decirte que me sentía de la, ya saben qué, pero, o sea, tener que aguantar todas esas emociones después de un trayecto tan difícil, ajá, para no sentirte tan débil, ¿no? Para no sentirte vulnerable. Y se aguantan esa sensación. Fíjate que mi sobrina me platicó cuando recién se fue a Canadá, que ella llega con unas personas que no conocía, pero ya ella decía, bueno, vas a llegar a tal lugar y ahí te van a dar el hospedaje. Pero igual, sin hablar el idioma, ¿no? Con su bebé de, creo que tenía 2 años, su hija, la más chica, y se animó a irse así, Uy, ¿no? Trabajar, encontrar 2 trabajos en la mañana, en la tarde, cansadísima para lograr el objetivo. Afortunadamente, bueno, para ella, lograr ese objetivo fue estar ahora bien, sus hijas ya están grandes, ¿no? Y eso es lo que busca mucha gente que nos está platicando aquí en este libro. En este libro, exactamente. Y bueno, yo creo que todos hemos escuchado muchas historias. Las documentan porque les hacen entrevistas, ¿no? Así es. Pero ya algo escrito es difícil porque aunque el inmigrante le diga a algún colectivo, oye, vamos, escribe lo que pasa, cómo te va, de todas maneras, pues no salen tan a la luz como uno quisiera, ¿no? Como para que también los demás se hagan un poco más sensibles a la situación, porque no es una situación fácil. Yo siempre he dicho que algunas veces me han invitado, ¿por qué no te vas a Estados Unidos? Y yo siempre respondo, no, porque si en mi país con trabajos tengo mis garantías, en un país que no es mío no tengo ninguna. Sí, a tanto que se enfrenta la gente que está allá, ¿no? Sí, entonces, ahora que leí este libro, digo, híjole, qué difícil, porque mucha gente, por ejemplo, cuenta que van por el desierto y como se van quedando, algunos se quedan, se sientan y esperan a la migra para que los deporten, ¿no? Porque ya están tan cansados, sí, ya no pueden ya más. se resignan. ¿Sí? Algunos, pues caen bajo las balas de algún de la migra. O definitivamente su cuerpo ya no aguanta y ahí quedan tirados. Y sobre todo los niños.
Eso me impactó Ah, muchísimo que dicen, es que vas caminando en el desierto y vas viendo los cuerpos de los niños ya comidos por los animales, bueno, ya se imaginarán. Y, y, y yo digo, esos migrantes, ¿qué valor, qué tienes que tener en el cuerpo para soportar todo eso? O de veras tu sueño es tan enorme y tan potente que te lleva, te empuja y te empuja y te empuja, y no, porque todos relatan cómo cruzaron, casi la mayoría de los, o sea, los textos no están entrelazados, puedes leer a la mitad, al último, al indistintamente, inicio, así es. donde quiera y no se entrelazan, pero sí hay algo en común en ellos, el hecho de que los migrantes cuentan cómo parten desde su casa hasta la frontera. Ahí, de su casa a la frontera es, creo que es lo más fácil, ¿no? Claro. Pero ya de la frontera en adelante vienen los sufrimientos gruesos. Podemos encontrar a alguien que cruzó porque era muy niño y se quedó huérfano, ¿no? Y entonces dijo, pues, ¿qué hago? No me queda nada que hacer, me voy a buscar el sueño americano, como dicen, ¿no? Y cruzaron. Y después resulta que se fueron a pandillas, empezaron a drogarse y mil Como uno de cosas. los cuentos que está ahí y que a Sí, lo mejor te gustaría comentar, Anita. a mí es que no me gustó mucho ese cuento porque está escrito muy literal, ¿no? Con todas las palabras que la persona migrante las contó con palabras muy fuertes y eh, habla directamente de cómo se drogan o cómo viven o cómo. Pero encontré uno que me gustó, este sí me llamó mucho la atención porque dije, aquí también está la visión, no nada más de los migrantes, sino lo de los que se quedan, ¿sí? Ese, Así uno de es, así esos, es. son dos, que es uno que se queda y otro que lo convencen de que su país es Estados Unidos y tan lo convencen que dice, bueno, me voy a ir a estudiar Ajá, allá, ajá. ¿no? Y lo que pasa allá fue terrible. Pero les voy a leer una cosa pequeña. Se llama La hija de un soñador. Mi papá se fue a Estados Unidos porque quería construir su propia casa. Al inicio fue complicado. Arreglar un par de pantalones, reunir el dinero y la parte más triste, despedirse de nosotras, de mi hermana de 8 meses, mi mamá y yo de 5 años. Así inicia de La hija de un soñador. Ella se queda, él se va, Sí, los ¿no? dos sufren en este caso porque él sufrió Totalmente. para llegar. Ajá. Sufre pues porque tiene que estar mandando dinero allá en lo que se estabiliza en un empleo o en dos empleos, porque dicen que Y, no es y, y suficiente no uno. y no es rápido que el envío de dinero, ¿no? No, no es. Uno piensa, el sueño americano, llego inmediatamente, voy a ganar dólares Y los voy a los va, mandar. no es verdad, Sí, según sí. lo que ella cuenta. Y el otro es muerto por dentro. Es un chico que, como les decía, se fue No, porque nació él allá. nació en California, pero vivía aquí en México. Ajá, sí. Entonces vienen sus abuelos y le dicen, ¿qué haces aquí? Vete, allá es tu país, allá naciste. Entonces, el, este, les voy a leer un fragmento nada más. El tiempo pasó, mi inglés mejoró. A diario escuchaba a los maestros decir que los migrantes son un asco, pero no sabían por qué íbamos a invadir su país y que de una vez deberían deportar a todos. Eran racistas y te hacían sentir como lo peor. Aquí él, a pesar de haber nacido allá, pues no tenía garantías tampoco, ¿no? Ni, Pues no. ni, ni Bueno, el respeto que se yo debía creo que tener. ahí este muchachito pues esperaba más del país y como sigue habiendo mucho racismo en Estados Unidos, si no eres de ahí, si no eres blanquito de ojos claros,
no eres de ahí No. y entonces eres esporia. Entonces, él sentía que había mucha discriminación allá para él y bueno, acabó muy mal el muchacho, Muy, muy, pero bueno, es parte de muchas de historias, muchas de historias. muchas Fíjate historias. que hace poco estaba escuchando, no recuerdo, es que luego yo me clavo en una cosa y se me olvida que estoy viendo y no investigo viendo de dónde lo saqué, pero decía, era un como escrito que decía, estos güeros que se creen tanto y que no quieren aceptar que sin los mexicanos no podrían vivir, porque los mexicanos les limpian sus baños, les cuidan a sus hijos, Hacen el como trabajo que no que quieren no hacer quieren ellas. hacer. Así es. Los condenados güeros, no quiero decir gringos, les encanta la comida mexicana, pero odian a los mexicanos. Y en cuanto dicen guacamole, ¿Qué tal? y dicen tacos, y bueno, pero eso sí, no quieren a los mexicanos. Entonces, a mí se me hace tan ambiguo eso, ¿sí? Porque ¿quién hace la comida? Claro. Los mexicanos. ¿Quién recoge sus cosechas? Los mexicanos. ¿Quién les construye sus casas? Los mexicanos. Y en ese hombre que escuché, dije, ¿qué razón tiene? Y uno no sabe darse a uno mismo ese valor, ¿no? Así es. Bueno, y fíjate, ahorita pensando, pues no solo ir de un país a otro, sino simplemente aquí en nuestro país, cuántas personas de diferentes estados de aquí de México Ay, sí. van a la ciudad, vienen a la Ciudad de México y sufren también mucha discriminación por parte de los mismos mexicanos. Sí, Eso es lo sí, más es triste. más Eso es triste. muy, muy triste. Yo recuerdo ahorita uno de los cuentos en los que, ¿cómo te diré? Em, la, hay un paseo a Pachuca, una parte de Pachuca, en donde simulan que van a irse que van a pasar la frontera. Pagan y llegan a un balneario, pero antes de llegar al balneario, sufren todas las correrías que muchos migrantes realmente sufren, ¿no? Se los llevan, llegan unas patrullas, o sea, al principio ellos saben que pues es un paseo, ¿no? Pero ya ha llegado cierto tiempo de que estuvieron caminando y córrele y agáchate y pasaban las camionetas con la sirena, así, con la torreta prendida. Llegó el momento en quien está narrando, dice que no sabía si era realidad o no. Claro, Entonces, qué miedo. es como ver más allá de la realidad. Ya ella ni siquiera se acordaba que venía con sus papás, que venía con su familia, de tan estresada que estaba. Es uno de los cuentos que viene aquí, ya no les cuento el final porque No cuentes realmente... finales, para que se animen. Les vamos a decir, hay una librería que se llama Voces en Tinta, ahí están distribuyendo esto y también tú puedes decirnos el Facebook. No lo ¿No lo copié, Anita, tienes? no. Bueno, es www.facebook.com Rostros en la Oscuridad. Ahí lo pueden conseguir, no nada más sino que todos todos sus libros que tienen. Sí, son y, diferentes y, temas. y tenemos también el correo. Bueno, el correo saldrá aquí, como todas nuestras direcciones. Y les queremos recordar Que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, en Facebook, YouTube, Spotify, Apple y Google Podcasts, como ¿Y las abuelas qué hacen? y en Instagram, Twitter, como Abuelas Lectoras. Los esperamos. Y bueno, pues el tiempo, como siempre se nos echa encima. Nosotros queremos seguir porque tenemos muchas cosas que decir, pero espero que lo que escuchen y ven, sobre todo para los que escuchan, sea de su agrado. Sea de su agrado. Sí, y que recuerden darnos like, ¿no? Y compartir.
suscribirse, tocar la campanita y darnos un like, comentarios. Sí, muchos comentarios para poder hacer una interacción con ustedes. ¿Qué les parece hablar sobre este tema? Nos gustaría mucho escucharlos o leerlos. Bueno, Anita, ¿y las abuelas? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen las abuelas? Los esperamos la próxima semana a las 12 del día en viernes. Todos los viernes. Todos los viernes. Muchas gracias por vernos y tomarse ese tiempo. Gracias. Hasta la próxima. Chao. Gracias.